Bien, a mí me tocó el tema titulado La conducta de la iglesia durante los cultos de adoración. Es muy importante que nosotros en la iglesia del Señor sepamos verdaderamente la forma en la que tenemos que presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Estar ante nuestro Dios no es cualquier cosa. No es como venir a visitar a un ser querido, no es como venir a visitar a un gran amigo, no es tampoco venir a visitar a una celebridad humana, sino verdaderamente estamos ante la presencia del Creador. Estamos delante de la presencia de nuestro Dios, el cual nos ha manifestado su poder por medio de la creación, según nos dice el libro de los Romanos. Un poder que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que ante la presencia de Él nosotros, dice la palabra del Señor, debemos de doblar toda rodilla con mucho temor y con mucha reverencia. Nuestro Padre Celestial a través de los tiempos se ha esforzado mucho para que las personas puedan en verdad tener temor a nuestro Dios. Basta recordar aquel tiempo cuando nuestro Dios se presentó por primera vez ahí en el templo, en el monte Sinaí, cómo estaba toda la población frente a ese monte, y nuestro Dios les hizo saber la manera en la que tenían que prepararse para estar ante su presencia. Ellos no podían ir con cualquier forma de pensar, no podían ir ni siquiera tampoco con ninguna actitud de irreverencia o de falta de respeto, sino ante nuestro Dios se tuvieron que preparar con anticipación para poder estar ante su presencia. Y cuando estuvieron ahí, Dios les dijo: cualquiera que traspase esta línea, sea hombre o sea animal, morirá. Porque nuestro Dios quería manifestar claramente su poder y quería manifestar también la forma en la cual tenían que conducirse delante de su presencia. Podemos recordar muchos casos como Nadab y Abiú, cómo trataron de desobedecer a nuestro Dios, cambiando, sustituyendo un fuego, y entonces el Señor con una columna de fuego los consume de una manera instantánea, demostrando el poder que tiene nuestro Dios y también demostrando la forma y la actitud con la cual las personas deben presentarse ante la presencia de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con el paso del tiempo? Las personas empezamos a perder ese respeto, empezamos a perder ese temor a nuestro Dios, y nuestra conducta poco a poco empieza a ser un poco más flexible. Nuestra conducta ante nuestro Dios empieza a ser un exceso de confianza, tal como lo hacen, por ejemplo, en el grupo católico. Podemos ver a las personas como con mucha reverencia se persignan cuando pasan por el templo, están en la casa, ahí el templo que ellos consideran la casa de Dios, están con mucho silencio. Pero con el paso del tiempo podemos ver ahí los monaguillos como ellos limpian las estatuas, le limpian el polvo abajo de la nariz, atrás de la oreja. Se ha perdido el respeto porque están constantemente en contacto con esas estatuas. El paso del tiempo hace que ellos sean irreverentes. Platican normal, hablan de lo que hicieron en su día anterior, hablan de su familia, hablan de sus actividades, porque han perdido por completo el respeto de pensar que Dios está ahí en su lugar, en su doctrina que ellos tienen. Y aún así también el pueblo de Israel cometió ese mismo error, ese mismo pecado de confiarse ante nuestro Dios, y cometían pecados aún dentro del mismo templo. Podemos recordar ejemplos, ahí vamos a leer algunas escrituras, otras las voy a mencionar de carrerita. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 29 nos enseña cómo nuestro Dios estaba presente en el tabernáculo. Libro de Éxodo capítulo 29 versículo 42 y 43. Dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Así que la presencia del Señor era muy notoria. Cuando Él se presentaba en el tabernáculo, la gente lo notaba. Había algo diferente ahí en el tabernáculo, su gloria llenaba el lugar y la gente se daba cuenta que estaba presente nuestro Dios. Pero como dijimos, con el paso del tiempo las personas pierden el respeto y su conducta ya no es la misma ante la presencia del Señor. Vayamos ahí al ejemplo de Primera de Samuel en el capítulo 2. Primera de Samuel en el capítulo 2. Dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, pues porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Dice ahí el versículo 25 también. Desde el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que su
sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Así que bueno, pues no podemos entender dónde se quedó ese respeto, dónde quedó esa buena conducta y esos pensamientos de reverencia ante nuestro Padre Celestial, cuando en el mismo tabernáculo estos jóvenes hijos de un sacerdote, los cuales teniendo el conocimiento de Dios a través del Padre, que se lo pudo haber enseñado, inculcado durante su juventud, ahora estaban cometiendo pecados pues totalmente fuera de control, que no solamente eran pecados internos, sino ya eran conocidos también por la gente alrededor, de tal manera que dice que dormían en el mismo tabernáculo esos jóvenes con estas vírgenes. Sabemos que esto, bueno, pues sin duda es una falta de respeto ante nuestro Dios. Ellos olvidaron por completo el lugar donde estaban, olvidaron por completo ante quién estaban, y muchas de las veces con el paso del tiempo la gente comete este pecado de pensar que nuestro Dios está presente en cada momento de nuestra vida, y especialmente cuando estamos ante su presencia, como lo estamos en este lugar, tenemos que tener mucho cuidado con la actitud y la forma en la que nos presentamos ante nuestro Dios, y que no se nos olvide que el Señor está presente, y que cualquier cosa que usted hace, cualquier cosa que usted dice, y en el caso de Dios también cualquier cosa que usted piensa, el Señor la sabe. Y el Señor sabe exactamente lo que estamos haciendo ante su presencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier forma de irreverencia o de mala conducta o de desprecio a nuestro Dios en su misma casa de adoración será tomado a nuestro Dios como una falta de respeto, y nuestro Padre Celestial también nos tomará en poco, como les tocó a esos jóvenes en el versículo 30. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tú y tu casa, ni la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que nuestro Dios sí se da cuenta de lo que hacemos. Nuestro Dios sabe nuestra forma de pensar y la forma en la que nos ponemos delante de su presencia. Y eso sucedió en el tiempo en el que Dios se manifestaba evidentemente a través de portentos, de milagros. La gente notaba, como ya dijimos, cuando estaba la gloria de Dios ahí, en el mismo tabernáculo. Podemos recordar simplemente que nuestro Dios les seguía con esa nube que les protegía del sol, y como también en el tiempo de frío pues estaba también ese fuego que les calentaba, y podemos ver que la presencia de Dios estaba muy evidente en ese lugar, y con todo las personas llegaban a cometer faltas de respeto. Nuestro Dios nos ha enseñado en su palabra que su nombre no es cualquier cosa. El nombre de Dios sobrepasa, como dijimos, el de cualquier situación, cualquier pensamiento que nosotros tengamos. Él se lo trató de hacer ver al pueblo de Israel ahí en el libro de Malaquías. Dice en el libro de Malaquías, dice el versículo 11 y 12: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís: su alimento es despreciable. Para el Señor, bueno, una falta de respeto como este pueblo, ya con el paso del tiempo, una misma adoración ya la habían tomado como algo sin sentido, llevando animalitos enfermos, cojos, con enfermedades y problemas, diciendo: qué fastidio es ir a la casa de Dios y qué problemas estar ante su presencia. El Señor dice: bueno, pues tienen que entender que grande, dice, es mi nombre, desde donde nace el sol hasta donde se pone, así de grande, dice, es mi nombre, grande de todas las naciones, pero ustedes lo han profanado. Ustedes, dice ahí, lo han minimizado. Han dicho: la casa, la mesa de Jehová es inmunda y su alimento es despreciable. Nuestro Dios nota esta clase de actitudes. Nuestro Dios nota la forma en la que nos presentamos ante su presencia y en qué manera nosotros estamos viniendo a rendirle ese tributo y ese loor que nuestro Dios busca de cada uno de nosotros. Y esto era en el tabernáculo. ¿Qué será ahora en su iglesia? Como ya sabemos, aquello era sombra de lo que había de venir. Sabemos claramente que la iglesia es el lugar fundado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 18 nos dice que Él edificó su misma iglesia.
En este lugar es donde el Señor nos añade personalmente, según el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añade a cada uno de los que han de ser salvos, esto a través del bautismo. Nos dice muy claramente en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, que nosotros somos el templo de Dios. Dice que nosotros somos ese templo de Dios y Dios está entre nosotros. Por eso podemos entender que la iglesia entonces es un lugar especial, es un lugar importante, es el lugar en el cual nuestro Dios está presente y nuestro Dios escucha. Cuando 2 o 3 personas, dice, se ponen de acuerdo, ahí en Mateo 18, versículos 18 al 20, nos dice que cuando 2 o 3 personas oran y se ponen de acuerdo, el Señor los oye y el Señor está presente en medio de ellos. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial, ahí está nuestro Dios en medio de nosotros. Este es el lugar donde Dios viene a salvarnos, el lugar donde Dios está presente para darnos a nosotros salvación, pero también para nosotros adorar el nombre de nuestro Dios. La iglesia entonces es la institución más valiosa que el Señor nos ha dejado aquí sobre la tierra. La iglesia no es el lugar de trabajo. La honra muchas de las veces se la damos al trabajo, cuando nos vestimos lo mejor que podemos al trabajo, cuando vamos puntuales al trabajo, cuando no queremos faltar al trabajo, es la honra que está llevando ese centro de lugar, ese centro de trabajo. Pero la iglesia muchas de las veces no tiene ese lugar de preeminencia ante nosotros o ante nuestros ojos. El lugar más importante quizá puede pensar que es su propio hogar, en el cual está su esposa, su esposo, sus hijos. Le estamos dando más valor y mayor preeminencia a esa institución que es el hogar, antes que a la que Dios nos ha establecido a nosotros como lugar de salvación, que es su iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con la actitud y con la conducta que tenemos en este lugar. Si Dios nos sorprende con una actitud de irreverencia, pues tenemos que dar gracias a Dios que no cae columna de fuego del cielo, como en aquel tiempo. Tenemos que dar gracias a Dios que el Señor no nos elimina de una manera fulminante por la falta de respeto que en ocasiones se tiene ante su congregación, por las diversas formas en las cuales le fallamos a nuestro Dios, aún conscientes de que nuestro Dios está en medio de nosotros. Cualquier persona que menosprecie al Señor, como ya vimos, él también será tenido en poco por nuestro Dios. El Señor no va a estar agradado de una adoración que es con falta de respeto o con falta de buena conducta conforme a la voluntad de nuestro Dios. El tema puede ampliarse mucho de acuerdo a lo que nosotros queramos hablar. Digamos el título pues nos dice durante el culto de adoración, las actividades que hacemos, pero podemos hablar aún desde el mismo antes de llegar al culto, como dijimos, el respeto que se le da a este lugar al ser constantes, al venir a cada culto de adoración, al cumplir con la cita que el Señor nos da. Usted le está dando la preeminencia y no está menospreciando a nuestro Dios, dándole más valor a su trabajo, o dándole más valor a una cita a la escuela, o dándole más valor a una cita del doctor, cuando nuestro Dios nos ha ordenado que estemos aquí. Tiene que tomar en cuenta que usted le ha dado a nuestro Dios un compromiso, o que ha hecho con nuestro Dios un compromiso, y que este lugar no puede ser menospreciado. En este lugar, como nosotros entendemos, tenemos que venir, pero pensando que vamos a estar ante la presencia de Dios. ¿Cuál es la forma de vestir correcta en el culto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Así como cuando vamos a una actividad, una comida, decimos va a ser sol, va a ser lluvia, va a ser dentro de una casa, y pensamos vestirnos adecuadamente para esa actividad. Nos preparamos, y en ocasiones alguna de estas fiestas con mucha anticipación tenemos lista nuestra ropa, lo que vamos a hacer, la vamos a rentar, la vamos a comprar, no queremos que nos vean la misma ropa que usamos en la comida anterior, así que nos preparamos para esta clase de actividades. Cuando se trata de nuestro Dios, en ocasiones no lo hacemos de la misma manera. Venir ante nuestro Dios es venir lo mejor vestidos, es venir de la mejor manera físicamente, para poder traer una buena actitud también espiritualmente. Las dos cosas son valiosas ante nuestro Padre Celestial, y las dos cosas son tomadas en cuenta por nuestro Dios. Hay muchos ejemplos que, como dijimos, no vamos a poder dar por el tiempo, pero podemos ver cómo nuestro Dios, a la gente que era estricta en la adoración, pero le faltaba la conducta, la actitud, era despreciada por nuestro Dios. Y en ocasiones también hay gente que con muy buena actitud, pero no es lo que Dios quiere, también son rechazadas por nuestro Dios. El Señor quiere entonces que hagamos lo que Él nos pide, en la forma que Él quiere, al venir a este lugar con nuestra vestimenta apropiada. ¿Cuál es la ropa apropiada? Bueno, pues ese es un tema muy amplio que usted ya conoce. La mujer debe de venir adecuadamente a este lugar, al igual que el hombre. La forma del cabello tiene que ser adecuada, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y también nosotros debemos de pensar que es una falta de respeto cuando usted ignora esos mandamientos de Dios y viene a este lugar pensando que Dios no nota eso.
pensando que Dios no nos va a decir nada por nuestra manera de vestir o nuestra manera de conducirnos, al menos físicamente, como dijimos, al estar presentes en este lugar. Eso es antes de venir al culto. El respeto se logra en esa forma. Cuando usted va a la casa de su padre, se prepara. Cuando usted va a su trabajo, se prepara. También le pedimos que se prepare al venir al culto de adoración. Cuando está dentro del culto, bueno, nuestro Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:40 nos dice claramente el Señor que tenemos que estar decentemente y con orden. Este lugar no puede ser un lugar de comedia, no puede ser un lugar de pachanga, como decimos en México, o un lugar de convivencia solamente. Tiene que ser el lugar en este momento de adorar a nuestro Padre Celestial y pensar que estamos ante la presencia de Dios escuchando sus palabras. De tal manera que no debemos pensar en que puedo distraerme volteando por un momento, que puedo salirme con toda libertad cuando estoy muy cansado de estar sentado, pensando que podemos hacer otra cosa, escribir algún papel o llamar a alguna persona por teléfono, mandar algún mensaje en algún momento en el que pensamos que es importante. Cuando estamos dentro del culto de adoración, toda nuestra atención tiene que estar puesta en las palabras que nuestro Dios nos da. Cuando usted deja de mirar al Señor, entonces usted le está faltando el respeto. Y no quiere decir que no voltee para ningún lado. Lo que quiere decir es cuando su atención se ha perdido. Cuando una persona le está hablando y usted está haciendo otra cosa, pues es una falta de respeto. Usted espera que lo escuche, que le ponga atención, que deje de hacer lo que está haciendo para oírle. Y es lo mismo cuando nosotros estamos ante la presencia de nuestro Dios. Se requiere que nosotros estemos atentos al servicio, cumpliendo cada una de las actividades que Dios nos ha mandado. Este lugar no es un espacio para comer o para beber. Me refiero a dentro del culto. No hablo después del culto. Cuando estamos en el tiempo del culto, en ocasiones, allá en México, no sé si aquí se haga, pero mucha gente pues ya llega con las papitas en la bolsa, llega con la comida, llega ahí con el agüita, el refresco, por si se alarga el culto, aguantar un poquito el servicio de oración. Bueno, una falta de respeto. Ahí se empieza a oír como en el Chavo del Ocho, cuando se abrían las papitas y todos calladitos, ahí están las papitas abriéndose. Es una falta de respeto ante nuestro Dios, y no solamente por la comida, sino aún después la basura que queda dentro del culto. Cuando los niños o las personas adultas enseñamos a los niños que esa es la forma de estar dentro del culto de adoración, distrayéndose a través de comer algún alimento. Es importante que, así como lo hacemos en la escuela, el maestro no permite que usted coma dentro de clase. No se puede. En tiempo de trabajo tampoco hay trabajos que no podemos comer porque es una falta de respeto en ese lugar. No se espera que las secretarias estén ahí comiendo las papitas. Cuando llegan, pues esperan que todo se vea en orden en ese lugar por la imagen simplemente de esa empresa. También delante de nuestro Dios es importante que la gente nos vea ordenados, que nos vea con una actitud correcta dentro del servicio, y si se ha de levantar, pues solamente sea una emergencia verdadera. El baño no es el lugar de descanso, ni el lugar de meditación, ni el lugar para ir simplemente a distraerse, o para contestar una llamada, o para mandar un mensaje. Son solamente 1 hora y media o 2 horas las que estamos en este lugar. Tenemos que acostumbrar nuestro cuerpo a que este momento de adoración, lo más que usted puede estar aquí en este lugar. Pero si empezamos a enseñarnos a nosotros y enseñamos a nuestros hijos a que en cualquier momento pueden levantarse, eso empezará también a generar un desorden dentro del culto. La gente pierde tiempo por no estar escuchando la palabra de Dios al levantarse. Palabras importantes que pudieron haber llegado a su corazón, a su mente, se han perdido porque usted en ese momento se levantó. Y no hablamos de las emergencias, simplemente hablamos de la desidia, querer separar de una manera irreverente ante nuestro Dios. También sabemos que este no es un lugar para dormirnos, salvo el ejemplo que tenemos de aquel joven que se durmió en la iglesia. Ya sabemos la historia, era medianoche, estaban las velas a todo lo que daba, el joven había trabajado, así que bueno, no es lo mismo a una persona que, debiendo dormir temprano, viene a este lugar y le cansan nuestras largas predicaciones, empieza a meditar, empieza a cascabecear y empieza de ahí también a dar una imagen que no es la correcta, ni ante visitantes, ni tampoco ante la presencia de nuestro Dios. Esa es la conducta de reverencia, saber en lo que estamos y qué es lo que estamos haciendo. Cada acto de adoración tiene un significado y tiene que cumplirse en la manera que Dios dice. No podemos simplemente realizar cada acto sin ninguna meditación. Sabemos que aún en la forma de cantar, por ejemplo, tiene su reglamento. 1 Corintios 14, versículo 15 nos dice claramente que hay que cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento.
Y por supuesto, la primera parte es cantar, porque muchos de nosotros no cantamos siquiera. Estamos solamente leyendo el himno o no lo estamos nosotros tarareando, pensando que al no saberlo no tenemos que cantar. Tenemos que cantar porque ese es el mandamiento de nuestro Dios, pero además de cantar, tiene usted que cantar con el espíritu y con el entendimiento. A veces cantamos de memoria, ya no pensamos en las palabras. Hay veces que no cantamos o hay veces simplemente que no estamos entendiendo lo que estamos diciendo. La palabra de Dios nos enseña que para orar, también 1 Corintios 14 nos dice que hay que hacerlo de la misma forma, con el espíritu y con el entendimiento. En el tiempo de la oración no es tampoco el tiempo de descanso, no es el tiempo para inclinar nuestros ojos y empezar a dejar ir nuestra mente, porque si no está oyendo la oración que se está haciendo, usted no podrá decir amén a una oración que no escuchó. Dice la palabra de Dios que el que ocupa el lugar de simple oyente podrá decir amén y confirmar una oración que está escuchando, una oración que le está poniendo la atención debida para poder decir amén. Puede ser que esté diciendo amén a algo que no está correcto y que nosotros tenemos que estar atentos a que la palabra de Dios se exprese en toda su pureza. El mensaje, como ya dijimos un momento, es un tiempo en el que Dios nos habla y en el que nuestra atención tiene que estar concentrada a nuestro Dios. Cada palabra es importante, cada momento en el cual se expresa alguna cita de la palabra de Dios es necesario que nosotros la analicemos, que podamos discernirla, podamos entenderla, ver de qué manera la podemos aplicar a nuestra vida, saber si la hemos hecho, si hemos cumplido con ello, para que de esta manera podamos entonces salir verdaderamente edificados con la palabra de nuestro Dios y no simplemente esperar a que transcurra el tiempo para poder levantarnos. Bueno, y cada acto de oración, no quisiera alargar demasiado, me quedó muy poquito tiempo y solamente quisiera hacerles saber que la cena del Señor, como sabemos, es un acto de suma importancia. Y que si no meditamos, dice ahí al grado de que somos culpables, dice ahí, del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no discierne correctamente, el acto de la cena es uno de los más difíciles porque mientras pasa la copita, pasa la copa y pasa el pan por todas las bancas, pues en ocasiones nuestra mente puede divagar. Podemos pensar en otra cosa, podemos pensar en lo que queremos hacer al salir del culto, podemos simplemente aprovechar ese tiempo para leer otros pasajes de la Biblia que nos topamos con él y nos interesamos y nos olvidamos por completo de lo que estamos haciendo en ese momento. Juicio, comemos y bebemos, dice, para nosotros mismos. Es muy importante entonces meditar y concentrarse en el tiempo de la cena del Señor a tal grado en el cual desconectemos completamente otro pensamiento y solamente recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos hacerlo dignamente como el Señor quiere. Una actitud correcta al participar de la cena del Señor. La ofrenda, de igual manera, tiene su método, tiene su forma. Hay mucha gente que causa mucho desorden en la hora de la ofrenda, buscando en ese momento, sacándose las monedas y buscando por aquí y por allá, y saca un billete grande y lo quiere feriar ahí en la ofrenda, y lo deja y saca otro más grande después ya de ese platito, y bueno, ya no se sabe ni qué dejó. A veces es difícil decirle algo a la hermana que ya sacó el dinero, no sabe uno, porque uno no quiere ver cuánto deposita, y ya no sé si sacó de más o metió o cómo están los saldos ahí, pero eso es una falta de respeto ante nuestro Dios, ya que el Señor dice que hay que guardarlo, hay que apartarlo. Dice que usted ya tiene que saber cuánto va a ofrendar, dice de acuerdo a lo que usted ha prosperado. Cuando usted llega a su salario en su casa, eso es lo primero que tiene que hacer. Si usted recibe dinero el viernes, ese día tiene que saber cuánto va a ofrendar al Señor y apártelo, téngalo en su mano para que cuando venga la ofrenda pueda cumplir con ese mandamiento conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hay muchos detallitos en cada acto. Nos tocó hacer un tiempo cuando en la cena del Señor que acostumbran darle a los niños, a veces que los niños están pidiendo y pidiendo que quieren participar, y pues muchos padres, para que no haga ruido, pues le dan un cachito al niño. Son faltas de respeto que empezamos a inculcar desde muy pequeños y que nosotros no estamos teniendo cuidado con ello, haciéndole ver que no es tan importante y no hay reverencia en un acto tan valioso como este. El culto es un culto que debe de darse con todo respeto a nuestro Dios desde que comienza hasta que acaba. Hay gente que se va antes de que acabe el culto, piensan que ya participó de la cena y está libre, puede irse. Eso está
es un pecado delante de nuestro Dios, porque está dando al Señor un culto incompleto, le está dando prioridad a su trabajo o a lo que tenga que hacer saliéndose del culto a una hora en la que todavía no ha terminado el servicio de oración. El culto debe ser completo a nuestro Dios si en verdad queremos agradarle. Y si usted lo hace de esta manera, entonces el Señor verdaderamente ve su ofrenda como un olor fragante, como algo valioso ante nuestro Dios. Él muchas veces recibió grandes sacrificios. Ahí en el Salmo 50 dice que el Señor no le reclamaba a los israelitas que ofrendaban, que hacían sus sacrificios. Dice, millares podían dar ellos de holocaustos. Eso no le reclamaba el Señor, pero en ocasiones la actitud con la cual se presentaban ante Dios, sus manos llenas de sangre, sus pensamientos inicuos dentro de ese lugar de adoración, era lo que Dios no podía soportar. Y la ofrenda, aunque era exactamente como el Señor la pedía, dice que ya hastiado estaba de ella, que él no podía tolerar eso. Ahí también en Malaquías encontramos mucho esa expresión, una oración o un culto de adoración, aunque sea conforme a la voluntad de Dios en cuanto a la forma, pero si usted no tiene la actitud correcta y no tiene la conducta de reverencia ante el Señor, es algo que el Señor no aprecia, es algo que el Señor rechaza. Y en vano le hemos servido, en vano hemos honrado su nombre cuando nosotros no tenemos la actitud correcta ante el Señor. Pero cuando usted lo hace correctamente, no importa el lugar, no importa las apariencias, la gente puede pensar que es un culto insignificante ante sus ojos, pero el Señor lo ve como un olor fragante, porque usted ha hecho exactamente lo que el Señor le ha pedido. Obediencia quiere el Señor y no sacrificio. Él quiere que se le respete en las formas en las que Él quiere. Que este culto de adoración sea para nosotros el momento más importante y de más intimidad ante nuestro Dios, porque estamos ante su presencia. No está ni ante mi presencia, ni la del predicador, ni la de las personas que estamos aquí. Todos estamos ante la presencia del Señor. Y si a usted le falta el respeto en alguna forma, el Señor nos lo hará notar. Y el Señor nos hará saber también que nosotros le estamos siendo irreverentes y causaremos una mala impresión ante las personas. La gente no tendrá tampoco respeto, porque nosotros no hemos también formado esa forma de pensar a uno de nuestros hijos o a las personas que entran a este lugar. Así que bueno, pues la conducta ante nuestro Dios debe ser una conducta extremadamente reverente. No nos confiemos porque estamos en el nuevo pacto. No nos confiemos porque pensemos que ahora nuestro Papi Celestial, que nuestro Dios nos perdona todo, que Dios nos guarda, que Dios nos ayuda, nos quiere mucho. Eso es cierto. Pero si usted se lleva de más con el Señor y no le da el respeto que el Señor merece, entonces nuestro Dios puede ser fuego consumidor, según nos dice su palabra. Nuestro Dios no podemos tomarlo a juego. No debemos pensar que no nota lo que usted piensa o lo que usted hace. Aunque esté hasta atrás, aunque esté hasta acá escondido, a veces pensamos que no lo ve y estamos mirando al que predica para que no vea lo que hacemos, pero a nosotros no hay que esconderse nada. Es el Señor verdaderamente el que está en medio de nosotros y observa cada momento de nuestras vidas. Y como dijimos, increíblemente por lo difícil es que también sus pensamientos. En clase pues uno está distraído y el maestro no sabe que no estamos poniendo atención, pero aquí el Señor lo conoce y esto es lo que nos debe preocupar todavía más. Así que bueno, pues nosotros tenemos que esforzarnos cada día. El Señor busca de nosotros la santidad, busca de nosotros la perfección y debemos de corregir lo deficiente, como se le dijo a Tito. Cada cosa que nosotros veamos que sea incorrecta, como predicadores tenemos que trabajar cada día en nuestra propia congregación. Si usted oye ruido, si usted oye alboroto de alguna forma, ve algo que no se ha ordenado, tenemos que empezar a corregir cada una de estas cosas, aunque nos dé pena, aunque nos haga sentir mal en ocasiones, porque no queremos enfrentar ninguna de estas cosas, pero en la medida que lo vayamos haciendo, las personas iremos creciendo, iremos madurando, iremos entendiendo el propósito real de estar en este lugar, y así verdaderamente estaremos alabando el nombre de Dios en la forma en la que el Señor lo quiere. Si usted en alguna forma le ha ofendido a nuestro Dios, hoy es el tiempo de ponerse en paz con Él. Es como cuando a un padre le hemos gritado, como cuando a un padre le hemos pegado. A veces por jugar con los padres les pegamos o les decimos algo que nos molestó, que nos hizo sentir mal. Después, por una falta de respeto ante Él, tenemos que ir ante esa persona y disculparnos. Así es también delante de nuestro Dios. Si en alguna forma nosotros hemos ofendido a nuestro Dios, nuestra conducta no ha sido la mejor, hemos minimizado este tiempo de adoración, debe de ponerse a cuentas con el Señor antes de que el Señor también pues, nos exija. Y no solo en esta tierra, sino pues, lo peor sería como con nuestro hermano Daniel ya en el juicio, donde ya no hay oportunidad, donde nadie va a ir a predicarnos a ese lugar encarcelado.
usted ya habrá perdido la oportunidad de salvar su alma. Si usted aún no es miembro de la iglesia del Señor y quiere formar parte de la única iglesia que se esfuerza en apegarse al pie de la letra, la palabra de Dios, hoy es el tiempo también de hacerlo. No deje que pase un día más, porque usted puede perder su única oportunidad de salvación. La gente que estuvo en el tiempo del arca tuvo mucho tiempo de entrar y nunca quisieron hacerlo, hasta que dice vino el diluvio y se lo llevó a todos. Cuando nosotros veamos ya también el tiempo del fin, ya no habrá oportunidad de cambiar. Hoy es su oportunidad para acercarse a nuestro Dios. Medítelo, piénselo mientras entonamos el himno que nuestro hermano pues nos ha ya mencionado. Vamos a pedirle que pase, nos dirija este canto y así daremos tiempo para invitar a cualquier persona que desee ponerse en paz con nuestro Dios.